saludarte y darte la bienvenida una vez más a este programa, a esta serie titulada Presente 7. Una serie donde compartimos el comentario de la lección de cada semana y pues me da mucha alegría que puedas seguirnos acompañando una vez más. Yo quiero invitarte, por si aún no te has suscrito a este canal, a que lo puedas hacer. En la parte de abajo está el botón de suscribirse y a un lado está la campanita de notificaciones para que allí puedas activar todas las notificaciones y de esa manera pues que te llegue los mensajes cada vez que subamos un video. Y por supuesto también quiero invitarte para que no olvides dejar allí tu like si te ha gustado este video y por supuesto que puedas compartirlo para que el mensaje de la lección de esta semana pueda llegar a más personas y pueda seguir circulando allí en este canal de YouTube. Y bueno, vamos entonces a entrar de lleno a la lección de esta semana. Ya estamos en la lección número 4. Qué rápido se está pasando esta lección de este trimestre. Ya vamos en la lección número 4 para el 22 de enero del año 2022. Y el título de la lección, es Jesús, nuestro hermano fiel. Jesús, nuestro hermano fiel. Y el versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 14, que dice de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante y ya el versículo de la lección de esta semana ya nos da un panorama de lo que vamos a hablar durante esta semana. Allí en los primeros versículos o en las primeras partes del versículo nos menciona: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está refiriendo estos versículos del apóstol Pablo, estas palabras del apóstol Pablo? Nos está hablando nada más ni nada menos que de Jesús. Vamos a estar nuevamente hablando de Jesús en esta semana y por supuesto de un aspecto muy importante que nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor lo que tiene que ver con nuestra salvación. Esta semana vamos a ver el aspecto de Jesús como divino humano, enfocándonos en el aspecto o en el hecho de que Jesús fue tan humano como yo. Y ese es el título de un libro que yo recuerdo que teníamos allá en mi casa en Tabasco cuando yo era pequeño, Tan humano como yo, y que hablaba justamente de este lado del aspecto humano de Jesús. Y es que es importante mencionar o cabe resaltar que Jesús fue 100% divino y 100% humano. Y eso es justamente de lo que nos vamos a enfocar o de lo que vamos a estar hablando en la lección de esta semana. Y vamos entonces a pasar a la parte del día domingo. Vamos a entrar de lleno a la parte del día domingo. El hermano como redentor. Y para ello yo quiero volver a leer lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16. Vamos a ver lo que dice allí la palabra de nuestro Dios, Hebreos 2, 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mira, estos versículos nos muestran a Jesús tomando la naturaleza humana, con el único propósito de librarnos. ¿Pero librarnos de qué? Librarnos de Satanás, librarnos del imperio de la muerte. Esto es lo que Pablo está queriendo enfocar en estos versículos. Y ahora tú tal vez te preguntes, ¿de dónde toma Pablo esta idea? ¿De dónde toma Pablo esta cuestión? Mira, para poder entender por qué Pablo llama o se menciona en esta parte de la lección como el hermano redentor, para poder entender este aspecto de cómo es que Jesús
cumple la función de hermano y de redentor, hay que ir al Antiguo Testamento para poder entender de mejor manera este aspecto. Y vamos a ir a Levíticos capítulo 25, versículos 25 al 27. Levíticos capítulo 25, versículos 25 al 27. Escucha lo que allí menciona Moisés con respecto a una ley que tenía el pueblo de Israel. Levíticos 25, versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios: si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Cuando el hombre no tenga quien rescate y consigue lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que falta al hombre a quien vendió y volverá a su posesión. Y ahora lee por favor conmigo los versículos 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se haya vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Mira, aquí Moisés explica una de las leyes que tenía el pueblo de Israel. Esta ley era una ley que se conocía como la ley del jubileo. Cada 50 años el pueblo de Israel o aquella persona que se vendía como esclavo o que vendía algo de su propiedad, cada 50 años podía recuperarlo. Cuando llegaban los 50 años, entonces esta persona que se había vendido como esclavo o que había vendido algo de su propiedad, su hermano debía restituírselo, debía devolvérselo, para que en este caso no existiera, o la intención era que no existiera gente pobre dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, en el caso de que alguna persona no tuviera o no quisiera esperar tanto tiempo para poder recobrar o volver a tener, mejor dicho, lo que era suyo, entonces algún pariente cercano, algún hermano, un tío, un primo, podía entonces de esta manera, o cualquier pariente cercano podía pagar lo que faltara. Por ejemplo, si tenía 40 años de trabajo y no quería esperar otros 10 años, entonces este pariente cercano podía pagar los otros 10 años que le faltaban, y de esa manera que pudiera quedar libre o pudiera recuperar lo que había vendido. Esta era una ley muy particular y nosotros podemos encontrar muchos ejemplos dentro de la Biblia de cómo personas estuvieron dispuestos a pagar el precio o en este caso a hacerse responsables de alguien en particular. Y viene en este momento a mi mente el caso de Ruth. En este caso, Boaz fue el que estuvo dispuesto a pagar por hacerse cargo, mejor dicho, de Ruth. Y mira, esto es muy interesante porque aquí se nos ilustra, tomando en cuenta lo que Pablo menciona de que Él es nuestro hermano redentor. Aquí se nos ilustra esta cuestión. Jesús vino a este mundo a pagar el precio por nosotros. Jesús vino a este mundo a cumplir la función de hermano redentor. Él pagó nuestra deuda y de esa manera fue como fuimos liberados de la esclavitud del pecado, en este caso de las garras de Satanás. Y es allí como se cumple la función de Jesús como hermano redentor. Ahora, vamos a pasar a la parte del día lunes. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Para que podamos entender este aspecto de la lección. Dice allí la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Mira, aquí Pablo nos está hablando acerca de Moisés. Dice que Moisés prefirió dejar su lugar en la corte de Egipto. Moisés prefirió no ser llamado hijo de Faraón. Y esto es un aspecto muy interesante de la vida de Moisés. ¿Por qué razón? Porque recordemos que Moisés iba a convertirse en rey de Egipto. Estaba predestinado justamente a esto, a convertirse en el rey de Egipto. Pero Moisés decide dejar esa posición para convertirse en el libertador, para convertirse en hermano, para convertirse en la misma, por así decirlo, para ponerse a la misma altura del resto del pueblo de Israel. Y esto es muy interesante porque Pablo lo ilustra también en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, donde dice, en este caso hace la comparación, o podemos hacer la comparación, mejor dicho, con lo que hizo Jesús. Jesús estuvo dispuesto a dejar su lugar en el trono, allá en el cielo. Estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2 del 6 al 8, y tomar la forma, tomar la semejanza de hombre. ¿Para qué? Para poder estar a la misma altura de nosotros. Jesús no se avergonzó de humillarse a sí mismo, de colocarse en la posición de ser humano con tal de salvarnos. Y esto también el apóstol Pablo lo ilustra en el capítulo 2, en el versículo 11 de Hebreos. Hebreos 2.11, escucha lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Hebreos 2.11 menciona allí, porque Él es el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pablo dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús nos acogió como parte de su familia, de la familia en Cristo. Y esto, mira, que es muy, muy interesante, porque estos versículos nos muestran que Jesús, el Rey del universo, el Rey de este mundo, estuvo dispuesto a dejarlo todo. Estuvo dispuesto a tomar la condición humana y no sintió vergüenza de ello. No sintió vergüenza de ser un ser humano como nosotros. Sin embargo, en este caso hay algo a lo cual nosotros tenemos que recordar. Veíamos al principio de la lección que en el caso de los hebreos sentían vergüenza a raíz de la persecución, a raíz del sufrimiento que habían padecido. Ellos sentían vergüenza de ser llamados cristianos o en este caso sentían vergüenza de Jesús y empezaron a dejar de retener su fe. Y por eso Pablo muestra este ejemplo de que Jesús, a pesar de que sufrió, a pesar de que lo tenía todo y que estuvo dispuesto a dejarlo todo, con tal de hacerse como nosotros, de hacerse un ser humano. Y que de esta manera nosotros como cristianos no debemos entonces tener miedo o en este caso no debemos dudar de retener nuestra fe como hijos de Dios, como cristianos. Y esto es algo que tenemos que tener bien presentes en nuestra vida, que no debemos realmente avergonzarnos de esto, porque Jesús no lo hizo. Jesús nos avergonzó de hacerse semejante a nosotros. Y por lo consiguiente, como cristiano, no tengo razón por la cual avergonzarme de ser llamado hijo de Dios. Vamos a pasar entonces a la parte del día martes. La parte del día martes. Carne y sangre como nosotros. Y mira, yo quiero volver a leer contigo lo que dice los versículos 14 al 16, porque son versículos en los cuales se enfoca la lección de esta semana y que son importantes que podamos entenderlo, porque hay varios mensajes detrás de estos versículos. Ya veíamos allí
el mensaje de que Jesús es nuestro hermano redentor, que Jesús no se avergüenza de llamarse hermanos de nosotros, pero también en los versículos 14 y 16 se nos habla de carne y sangre como nosotros. Mira lo que dice allí especialmente el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, Pablo nos está hablando que Jesús adoptó la naturaleza humana. Pero, ¿qué significa la expresión carne y sangre? ¿A qué hace referencia Pablo cuando dice que Jesús participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre? Mira, esta expresión enfatiza un aspecto muy importante. Enfatiza la naturaleza, enfatiza la fragilidad de la condición humana. Es decir, nos está hablando, se está refiriendo a nosotros como seres humanos, se está refiriendo a que en este caso Jesús participó de las mismas luchas que nosotros como seres humanos tenemos. Jesús participó de las mismas necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. Jesús pasó por las mismas circunstancias que pasa un ser humano. ¿Cuáles circunstancias? El estar cansado, el tener sueño, el perder a un ser querido, el tener hambre. Jesús estuvo y pasó por las mismas circunstancias que pasa cualquier ser humano. Jesús no solamente parecía un humano, no creas que él solamente se puso un traje y listo, y no, sino que Jesús era verdaderamente humano. Y es aquí donde volvemos a lo mismo que yo decía al principio de la lección o al principio de este comentario, ¿no? Jesús es 100% divino y 100% humano. Jesús es tan humano como yo. Y esto es importante, pero también es importante recalcar que habían algunas diferencias. ¿En qué sentidos habían diferencias entre Jesús y nosotros como seres humanos? Mira, yo te quiero mostrar dos textos que nos muestran justamente estas diferencias. Hebreos 4:15. Escucha lo que dice allí Hebreos capítulo 4, verso 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La primera diferencia que había entre Jesús y nosotros como seres humanos es que Jesús fue sin pecado. Yo te decía al principio, Él pasó por las mismas tentaciones, por las mismas pruebas que nosotros, pero Él no cedió ante esas tentaciones o ante esas pruebas. Jesús no cedió ante estas situaciones, sino que Él fue vencedor en este aspecto y eso es lo que nos diferencia entre Jesús y nosotros, que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, se mantuvo fiel a Dios. Y esa es una gran diferencia, porque nosotros como seres humanos, por naturaleza somos pecaminosos. Nuestros pensamientos, lo que hablamos, lo que hacemos, todo lo que tiene o lo que realiza el ser humano lleva la mancha del pecado. Pero en este caso, en la vida de Jesús, Jesús estuvo en las mismas circunstancias que nosotros, pero sin pecado. Ahora, otro texto es lo que dice Hebreos 7:26. Escucha lo que dice allí. Tal sumo sacerdote no convenía santo, y nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pablo también enfatiza que la naturaleza de Jesús, que Jesús tenía una naturaleza santa, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Este aspecto de Jesús nos ofrece mucha esperanza. Mira, nosotros como seres humanos no somos santos. Estamos en el proceso de la santificación. Nosotros como seres humanos no podemos tener una naturaleza inocente. Nosotros como seres humanos no somos sin mancha. Nosotros como seres humanos no somos apartados del pecado. Pero cuando Jesús vino a este mundo, vino con esta diferencia en su vida como ser humano. Y yo te decía, esto nos ofrece mucha esperanza para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos muestra que Jesús
siendo ser humano, Jesús siendo semejante a nosotros, fue capaz de guardar la ley de Dios. Jesús siendo semejante a nosotros, fue capaz de vencer al diablo. Y esto nos demuestra o nos da a nosotros la oportunidad de una vida nueva, la oportunidad también de salir vencedores en Cristo Jesús. Vamos a avanzar a la parte del día miércoles. Perfeccionado a través del sufrimiento. Pablo menciona que Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento, pero ¿a qué se refiere esto? ¿O a qué tipo de perfección está enfatizando Pablo? Mira, yo quiero compartir 3 textos que nos muestran cómo Jesús fue perfeccionado a través de lo que padeció en la cruz del Calvario. Hebreos 2:10. Vamos a ir a Hebreos 2:10 y escucha lo que dice ahí. Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús es Dios. Jesús es perfecto. Al ser Jesús Dios, en Jesús no hay desperfectos, en Jesús no hay algún defecto de carácter, no hay nada de esas cuestiones, como nosotros como seres humanos. Jesús fue perfecto. Pero entonces, ¿a qué tipo de perfección estaba hablando Pablo aquí en Hebreos 2:10? Pues la misma palabra de Dios nos da la respuesta, porque dice allí en la última parte del versículo, perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nos está hablando de la salvación. Recordemos que cuando en el Antiguo Testamento Dios pide el sacrificio de ovejas, Dios pide el sacrificio de algún animal en particular, tenía que tener una seña distintiva. Y en este caso la señal distintiva era que debía ser perfecto, sin mancha. No tenía por qué tener ninguna imperfección, ningún defecto. Y en este caso, Jesús cuando se ofrece como sacrificio, Jesús cuando es tomado como sacrificio en la cruz del Calvario, a través de esa circunstancia de dolor, de sufrimiento, se hizo perfecto. Es decir, se mostró como ese sacrificio que no tenía mancha, que no tenía ningún defecto. Y de esa manera es como Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento. Otro aspecto que nos muestra cómo Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pablo no está queriendo decir que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, a través de la cruz, Jesús aprendió a ser misericordioso o Dios aprendió a ser misericordioso. No. Pablo lo que está queriendo enfatizar es el hecho de que a través de la cruz es como se muestra la misericordia de Dios para el ser humano. A través de la cruz es como yo puedo entender y comprender que hay salvación para mí, que hay una segunda oportunidad para mí como cristiano. Es a través de la cruz como yo puedo realmente ver la misericordia de Dios manifestada en la vida del ser humano. Ahora, un tercer aspecto de cómo Jesús fue perfeccionado en el sufrimiento es lo que dice Hebreos 5, versículos 8 y 9. Allí también se hace énfasis en un aspecto importante de la vida de Jesús. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Dice allí Pablo, a través del sufrimiento Jesús fue perfeccionado en obediencia. Mira, como Dios, como Rey de este mundo, Jesús es soberano. Jesús no le debe obediencia a nadie.
¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús pasó por la cruz? ¿Cómo Jesús fue perfeccionado en obediencia? Mira, al venir Jesús a morir en la cruz del Calvario, se hizo obediente hasta la muerte. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos muestra que Jesús pasó de ser soberano, Jesús pasó de ser de tener esta soberanía y pasó a ser en este caso eh, sumisión y obediencia. Jesús pasó de ser este rey soberano y dominante a pasar a ser sumiso y obediente hasta la muerte. Y de esa manera es como me muestra a mí también como cristiano que yo puedo llegar a ser obediente también, que yo puedo llegar a imitar este aspecto en la vida de Jesús. Estos tres aspectos nos muestran una lección muy importante para nosotros como cristianos hoy. Y es el hecho de que Jesús a través del dolor fue perfeccionado. Jesús a través del dolor fue mejorando o se pudo hacer apto para nuestra salvación. Y de esa manera también yo puedo hacer lo mismo. A través del dolor, a través del sufrimiento que muchas veces como cristiano me va a tocar experimentar, mi vida puede ir siendo perfeccionada, mi vida puede ir siendo transformada por Cristo Jesús. Entonces es una oportunidad, el dolor, el sufrimiento, es una oportunidad para que mi vida pueda ser moldeada a la semejanza de Cristo Jesús. Vamos a pasar a la parte del día jueves, el hermano como modelo. Mira, otra razón por la cual Jesús adoptó la naturaleza humana es para mostrarnos cómo debemos vivir. Y Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 muestran a Jesús, nos dan esta perspectiva de cómo Jesús vivió la vida cristiana y cómo tengo que vivirla también yo. Dice allí Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo menciona allí que la manera como el cristiano debe vivir la carrera cristiana, porque él hace la metáfora o hace la comparación de que la vida cristiana es una carrera. Y dice que la manera como el cristiano debe correr esta carrera es siendo pacientes, es despojándonos del pecado que nos asedia, es fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estos versículos son la culminación del capítulo 11. En el capítulo 11 se menciona los héroes de la fe y en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2, se muestra a Jesús como el verdadero héroe de la fe. Y hay dos palabras en particular que me gustaría enfatizar o que me gustaría recalcar. Lo que dice allí el versículo 2, Jesús es el autor. Es decir, Jesús es el pionero de la vida cristiana, es el pionero de la fe. Y la palabra consumador, que nos muestra a Jesús, en este caso, terminando o nos muestra a Jesús mostrándonos cómo correr la vida cristiana. Y es que es importante entender que nosotros como cristianos podemos tener la fe más pura, así como Jesús la tuvo. Jesús fue el autor, el consumador de esa fe pura. Y estos mensajes o estos pasajes, mejor dicho, del capítulo 12 nos muestran que así como Jesús corrió la carrera cristiana, también yo tengo que correr esa carrera en mi vida cristiana y de esa manera aprender a vivir por fe. Ahora, para cerrar la lección de esta semana y antes de compartirte la conclusión final, yo quisiera dejarte la pregunta para dialogar de esta semana. La pregunta sería, Hebreos nos revela todo lo que Jesús hizo para salvarnos, cómo Él adoptó la naturaleza humana. Y tomando en cuenta esta idea, surge entonces la pregunta para dialogar de esta semana.
¿Por qué sería entonces un error darle la espalda a Dios? ¿Por qué entonces sería un error darle la espalda a Dios? Si Jesús ha hecho todo para salvarme, ¿por qué sería un error esto? Escríbelo ahí en los comentarios, me gustaría leer tu comentario. Y ahora sí, a manera de conclusión, yo quisiera terminar leyendo lo que Pablo menciona en Hebreos 2.13. Hebreos 2.13. Y otra vez dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Mira, en el sistema romano había una ley que señalaba qué debía suceder con los hermanos pequeños cuando los padres morían. En este caso, el hermano mayor se convertía en el tutor de los hermanos pequeños de la familia, se convertía en el guardián, en el protector de los hermanos y debía cuidar de ellos hasta que alcanzaran la mayoría de edad y pudieran obtener su herencia. Y en este caso, la lección de esta semana nos quiere mostrar este aspecto de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor, es el encargado de cuidarnos, de protegernos, de guiarnos, es nuestro tutor hasta cuando Cristo venga por segunda vez. En ese momento, cuando podamos alcanzar el reino de los cielos, la salvación, entonces gozarnos del hecho de que Jesús estuvo siempre a nuestro lado en la carrera cristiana. Y yo quiero dejarte con este pensamiento en tu mente y de esa manera que tú te aferres a la mano de Cristo Jesús, de ese hermano mayor que nunca nos va a abandonar. Vamos a inclinar nuestro rostro para finalizar esta lección. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Gracias, Señor, porque a través de esta semana hemos comprendido esa naturaleza humana. Hemos comprendido todo lo que hiciste con tal de salvarnos, cómo te hiciste semejante a nosotros, cómo has tomado el lugar de hermano mayor y estás al pendiente de cuidarnos, de protegernos y de sostenernos en medio de las pruebas y dificultades que nos toca atravesar como cristianos. Te quiero pedir de forma especial que tú puedas bendecirnos, que puedas ayudarnos en la carrera cristiana y de esa manera que un día no muy lejano podamos obtener la recompensa en la patria celestial. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.